Bienvenidos a todos a esta transmisión de la sesión mensual de la Sociedad Mexicana de Medicina Crítica y Emergencias. Espero que pues estén pasando bien todo esto. Vamos a esperar a que mi buen amigo Orlis ya lo está compartiendo y vamos a entrar netamente en materia. Bueno, esta sesión es una sesión estructurada para preguntarnos qué hacer, para resolvernos qué hacer cuando vayamos a ver un paciente crítico. Yo soy Yeder Zamarrón, soy especialista en urgencias y vamos a empezar en estos momentos. Los voy a invitar, digamos, a un pase de visita al paciente crítico y muchas veces nos preguntamos cómo empiezo. Llegamos ante un paciente y está pues intubado, está sedado, está con apoyo de vasopresor, está con monitoreo y no hallamos cómo empezar. Y se los quise hacer con la estructura del ABC para que sea familiar como normalmente lo hacemos en cualquier área de primer contacto, donde hacemos nuestro ABC: vía aérea permeable, buena ventilación, adecuada circulación, evaluar el déficit neurológico, exponer al paciente y control de la fiebre o evaluación de la fiebre. Algo así vamos a hacer para cuando pasemos visita con nuestro paciente crítico tengamos un poquito más de orden. Lo primero sin duda es la vía aérea. Vamos a verificar que mi paciente tenga el tubo permeable, que no tenga secreciones, que sea un tubo de adecuado tamaño. Recuerden, en la terapia intensiva ahora sí que el tamaño sí importa. Entre un tubo más grande y sea posible colocarlo es mejor. Un adulto 8,5 hasta 9 puede ser buena opción. Una mujer, digo, por la complexión que maneja, puede ser a lo mejor del 7,5, del 8, hasta si tolera más, un 8,5 también puede ser. Entonces, bien fijado, de preferencia con las sujeciones que ya vienen por fabricantes. Si no, pues podemos hacerlo como nosotros lo podemos adaptar en nuestras unidades. Algo muy importante, el neumotaponamiento, que debe de estar entre 20 a 25 centímetros de agua. Algunos marcan que hasta 30 centímetros de agua es lo ideal, y la cabecera central entre 30 a 45 grados. Es muy importante. Vean ustedes, si no está intubado mi paciente y lo requiere, pues hay que hacer la intubación acorde a los escenarios. En este caso es un paciente que va a ser llevado a una intubación orotraqueal con una secuencia de intubación rápida. Es una paciente con un síndrome respiratorio. Vean ustedes cómo con un trabajo en equipo, con enfermería, inhaloterapia, fisioterapia, realizaremos la secuencia de inducción rápida. En este caso, tal cual, con los errores, aciertos y con todo como estamos haciéndoles, como sucedió en la vida real. Vean ustedes, el paciente le hicimos una parálisis, una premedicación, una inducción y una parálisis neuromuscular, como una secuencia farmacológica de inducción. Batallamos mucho para intubarla. Si se dan cuenta, era un Corman-Lehan 3, esta paciente, o los que les gusta dividirlo en 2A, 2B, pues un 2B, ¿de acuerdo? 2B, entre 2B y 3 de escala de Corman-Lehan. Tuvimos que ahí hacer una laringoscopia bimanual. Vean ustedes la maniobra de Burp. Y lo que hicimos fue colocarle un buggy, un intercambiador de tubo. Vean ustedes, bueno, un estilete de buggy para intubación. Vean ustedes cómo colocamos el tubo orotraqueal y aseguramos la vía aérea de esta paciente. Es un caso real donde yo lo sé que muchos van a decir, yo hubiera hecho esto. Así lo hicimos, fue un caso difícil, una Corman-Lehan 3, les comento, y que fue una vía aérea difícil, pero bueno, ahí se pudo solventar y se llevó a ventilación mecánica. El tubo debe de quedar bien colocado en el centro, nada que por un lado, nada que por la otra comisura, en el centro, con los fijadores de preferencia, los comerciales, no es Gold ni nada, pero son los más seguros, ¿de acuerdo? Eso es importante, el tubo lo más grande posible, que se le tenga para aspiración, los circuitos de aspiración cerrada, y pues estar monitorizando continuamente el neumotaponamiento. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Ahora bien, la ventilación, siempre que su paciente esté intubado, vayan a ver cómo está programado el ventilador mecánico.
busquen que esté en parámetros adecuados de presiones pulmonares y de gases. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Y también descarten que no tenga algún síndrome pleuropulmonar. Lo clásico es la exploración. Debemos de estar explorando a nuestros pacientes a ver qué síndrome pleuropulmonar puede llegar a tener. Aquí les voy a destacar uno muy importante, que es el neumotórax. El síndrome de neumotórax es peligroso en un paciente bajo ventilación mecánica. Puede ser mortal en pocos minutos, así que hay que detectarlo de forma rápida con la clínica. Y también tenemos el ultrasonido, en el cual también nos va a servir para realizar esta detección. Vean ustedes aquí un signo de código de barras, una ausencia de sliding pleural o pulmonar. Es importante que lo tengamos en cuenta. Por ahí podemos detectar algún punto pulmonar o pleural, también podría llegar a ser. Entonces, si es un derrame pleural, si es un hemotórax, un empiema, si es un síndrome de alveolo intersticial, es decir, si tiene un edema pulmonar cardiogénico o no cardiogénico, siempre hay que detectarlo para entonces estar pues programando más individualmente a nuestros pacientes en el ventilador mecánico. Vean ustedes, algo muy importante que también hay que tener en cuenta es que la programación del ventilador mecánico lo debemos de tener basado en metas de presiones pulmonares y en metas de gases sanguíneos. Son las dos metas que vamos a estar siempre programando nuestro ventilador mecánico. Ya saben, en el caso que su paciente tenga un síndrome de estrés respiratorio, hay que iniciar buscando 6 mililitros por kilo de peso predicho, como estamos viendo aquí en este momento. Este es un paciente masculino que mide unos 72. La fórmula está ahí en centímetros, menos 152.4 por 0.91 más 50 porque es un hombre. Si fuera mujer fuera 45 o 45.5. Y le tocaría un peso predicho, o saldría un peso predicho de 68 por 6 mililitros de volumen tidal. Y veríamos cómo maneja las presiones pulmonares. Entonces, la dependiente más importante para sus presiones pulmonares es la programación del volumen tidal, aunque sabemos que en un paciente con un patrón obstructivo depende netamente de aumento de la presión transaérea por ese atrapamiento de aire que está generando. Las metas de presiones pulmonares en SDRA, una presión pico menor o igual de 35, una meseta menor de 28, marcan algunos. Dicen las guías formales con 30 para abajo está bien, fisiológicamente es de 28 hacia abajo, y entre menos presión se genere, mucho mejor. Una presión transaérea menor de 3, una driving pressure menor de 15 o menor de 13 idealmente. Obviamente pues con las dificultades que esto conlleva, a veces depende mucho más de la compliance que tenga en los pulmones de mi paciente que la programación que yo le esté ya haciendo adecuadamente. Entonces eso es bien importante. Si la presión pico está por arriba de 35, siempre pregúntense cómo estoy programando el ventilador mecánico en el caso de restrictivo, o si está añadido un proceso obstructivo que esté generando un aumento de la presión transaérea y que por eso esté generando tantas presiones pulmonares, como obviamente un paciente con asma, EPOC o cualquier paciente que haga broncoespasmo y que genere ese atrapamiento aéreo y ese autopip. Aunque también pacientes con neumotórax obviamente van a tener presiones pulmonares sumamente altas, hay que estar muy al pendiente con eso. Entonces ya vimos las presiones pulmonares que siempre hay que estar verificando, y también hay que ver las metas de gases sanguíneos. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. La saturación entre 92 a 96% en casi todos los pacientes. En síndrome de estrés respiratorio 88 a 94, aunque sabemos que en COVID si se acercan más alrededor de 92 es mejor. La PO2 entre 80 a 100 milímetros de mercurio. ¿Por qué le pongo un asterisco? Porque aquí va a variar acorde a los metros que estén sobre el nivel del mar. Por ejemplo, entre más metros estemos sobre el nivel del mar, menos cantidad de gases vamos a tener. De tal forma que aquí en Tampico, Tamaulipas, donde estoy transmitiendo y que estamos a nivel del mar, tengo una PO2 promedio a lo mejor de 85, 90. Pero si me voy a la Ciudad de México, donde está como a 2250 metros sobre el nivel del mar, estaría teniendo en promedio unos 70 milímetros de mercurio de PO2. Entonces por eso le puse eso. Todos los que nos están escuchando, viendo, sepan a cuántos metros sobre el nivel del mar van a estar ustedes y cuántos de gas, tantos oxígeno como lo siguiente que es
el CO2, la presión de dióxido de carbono, que es entre 35 y 45, repito, a nivel del mar, y sobre el nivel del mar, dependiendo, por ejemplo, en la Ciudad de México, 32 milímetros de mercurio. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Ahora bien, si su paciente tiene SDRA, deben de ser más permisibles, una PaO2 entre 55 y 90 marcan algunos marcan 60-90 de PaO2, y el CO2 menos de o igual de 60 milímetros de mercurio. Ahora bien, nunca olviden pronar tempranamente a sus pacientes, menos de 150 de PAFI, algunos estudios ya menos de 200 de PAFI, hay que pronar prácticamente en SDRA, pronamos cuando después de que intubamos y que ya ajustamos todo, ¿no? Y pues pueden echarle ojo un poquito más a profundidad a este artículo que está de libre acceso de nuestro grupo de trabajo, donde te habla acerca de las presiones pulmonares y algunas otras consideraciones para la programación del ventilador mecánico, como la colocación adecuada de un PIP, la colocación del FiO2 acorde a la saturación, etcétera, etcétera, etcétera. Ven ustedes, de hecho, esa paciente que intubamos inmediatamente se pronó porque era una SDRA y se trató de llevar a metas de presiones pulmonares. Es un caso real en el cual pues la paciente ahorita ya está ya afortunadamente en su casa, pero fue un paciente con SDRA severo que duró como 5 días intubada. Ahora bien, ya yo paso visita, entonces ya veo que mi tubo esté bien colocado, que mi ventilador esté bien, que las metas de gases estén adecuadas, que las metas de presiones estén bien, y me voy a la circulación. Siempre hay que estar evaluando la perfusión tisular, eso es muy importante que lo tengan en cuenta. El llenado capilar, la uresis, el estado de alerta cuando es factible, porque muchos de los pacientes los tenemos o están sedados o bajo efecto residual de alguna sedación, pero sin lugar a dudas el llenado capilar, la uresis, ¿sale? Y cuando se pueda, cuando sea el caso, pues el estado de alerta. Si no tengo esas ventanas adecuadas, mi paciente está teniendo una hipoperfusión tisular. Y no debemos de pensar solamente hipoperfusión tisular, es choque y le voy a poner volumen. No, hay que siempre hacer un análisis de qué tipo de choque estamos teniendo, porque posiblemente vaya a ocupar líquidos, vasopresor, inotrópico, vamos a requerir desreanimarlo, es decir, ponerle a lo mejor diurético, quitarle las soluciones de base que tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es bien importante que ustedes vean, que detecten cuando su paciente esté chocado. Vean ustedes otro caso real. Vean ustedes cuánto tiene de llenado capilar retardado. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, y sigue 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 segundos de llenado capilar. Obviamente este tenía un trauma intraabdominal, pero es un choque, está el llenado capilar muy prolongado, es el equivalente a que el lactato esté súper elevado y no tenemos que perder tiempo estar tomando gasometrías así de forma urgente o rutinarias para saber que mi paciente está muy hipoperfundido y que hay que reanimarlo acorde al tipo de choque que está teniendo. Por eso siempre cuando ante nuestro monitor tengamos una hipotensión que genere hipoperfusión tisular con todo el índice de choque más de 1, etcétera, entonces debemos de pensar, ¿es choque cardiogénico? ¿Es choque obstructivo? ¿Es choque distributivo o es un choque hipovolémico? Siempre es importante que nos paremos al monitor y no seamos reactivos y ponle una carga de volumen, sino que veamos qué tipo de choque estamos teniendo. ¿Por qué? Porque el único choque que se beneficia de volumen sin duda es el hipovolémico. El hipovolémico, la característica es el gasto cardíaco bajo a expensas de baja precarga, baja volumen, ya sea sangre o deshidratación, hemorragia o deshidratación. Las resistencias vasculares van a estar elevadas tratando de compensar ese bajo gasto cardíaco, la presión arterial cae y las presiones venosas están disminuidas. En el cardiogénico, el gasto cardíaco está bajo, pero a expensas de la contractilidad miocárdica disminuida, las resistencias están tratando de aumentarse como un mecanismo de compensación, pero pues ya saben que a veces se vasodilata a estos pacientes que
de choque cardiogénico y son los que tienen muchísima más mortalidad. Están hipotensos y están congestivos, tienen una presión venosa alta y tienen edema en los pulmones, sobre todo en el caso del choque cardiogénico por ventrículo izquierdo. El choque distributivo de forma temprana, el choque séptico es lo más clásico. El gasto cardíaco está alto, si se dan cuenta es el único choque que su gasto cardíaco inicial está alto. Las resistencias vasculares están disminuidas, un proceso inflamatorio importante, están hipotenso y la presión venosa está baja. Estos también hay que pensar que pueden requerir volumen, pero el componente principal de la alteración hemodinámica es vasodilatación. Solamente un 40% pueden requerir volumen de forma inicial, pero ya casi nadie en las terapias, después de 6 horas casi nadie pueda ocupar volumen de este tipo de pacientes. Y el que mata más rápido, el choque obstructivo. El choque obstructivo es el que mata más rápido. Un neumotórax a tensión, como les comento, una tromboembolia pulmonar o también un paciente con un tamponade cardíaco. Es bien importante que eso lo tomen en cuenta. Siempre estar pensando, entonces, sí, tengo una hipoperfusión tisular, ¿sale? Tengo una hipoperfusión tisular, pero ¿qué tipo de choque estoy teniendo? Como les comento, no voy a redundar tanto: hipovolémico, hemorragia externa, hemorragia interna, deshidratación, distributivo, anafiláctico, séptico, inflamatorio, por ejemplo una pancreatitis. Hace poquito tuvimos un paciente joven de 25 años con una pancreatitis que tenía menos de 24 horas de evolución, con un choque séptico, con un choque distributivo refractario completamente a vasopresores. Una cosa impresionante, y terminó falleciendo el paciente. De hecho lo platiqué con el doctor Raúl Contreras Omaña, un hepatólogo, o sea, se quedó también así como que sorprendido porque pues, pura inflamación, pura proceso inflamatorio, y es una pancreatitis, no era un componente infeccioso. También los quemados pueden llegar a tener vasodilatación, y también los pacientes con trauma. Un choque neurogénico, pues, lesiones medulares altas también pueden causar pérdida del tono simpático y causar hipotensión, hipoperfusión y frecuencias normales o inclusive bajas. Es una característica de las lesiones traumáticas altas. En el choque cardiogénico, como ya los habíamos comentado, infarto de ventrículo izquierdo, infarto de ventrículo derecho, o bueno, un infarto inferior que se extiende a ventrículo derecho, arritmias, taquiarritmias, arritmias inestables estrictamente son choque cardiogénico, y contusiones miocárdicas en trauma también genera choque cardiogénico por hipocontractilidad cardíaca. Ahora, el obstructivo ya les mencioné que son los que matan más rápido. Hay que estar bien al pendiente. Si ustedes pasan visita y está chocado y le acaban de poner un catéter venoso central al paciente sin ultrasonido, a lo mejor tiene más posibilidades de un neumotórax, y si no lo resuelven se les va a hacer paro cardíaco en ese momento. Entonces hay que tener mucho cuidado con el neumotórax, el tamponade, la tromboembolia pulmonar, que es una entidad muy frecuente, la enfermedad sobre los enfermos, dicen ahí, la tromboembolia pulmonar, la enfermedad sobre los enfermos, porque son pacientes por otras cosas que se les sobreagrega una tromboembolia pulmonar. Pero aquí hay algo que no deben de olvidar. Los pacientes con un PIB, sobre todo más de 15-17 centímetros de agua, pueden generarles un choque cardiogénico, un choque obstructivo. Un PIB tan alto impide la contracción adecuada del ventrículo derecho y falla de él mismo. Un paciente con un broncoespasmo severo y que está teniendo un atrapamiento aéreo también le va a generar un autopip y una oposición a la buena función del ventrículo derecho. Así que mucho ojo con estos casos, que a veces en la terapia es donde los vemos un poquito más de todo lo que les dije, pero PIB alto y un atrapamiento aéreo. Hay que tener mucho cuidado con esos pacientes. Ahora bien, vamos a ver ahora lo que es lo neurológico. Lo neurológico, pues hay que estar evaluando siempre las pupilas cuando están sin sedación y sin analgesia. Sin pseudoanalgesia, perdón. Hay que ver si no tiene algún déficit motor, cómo están los reflejos osteotendinosos. Algo muy importante en los pacientes neurocríticos, saber cuánto está la presión intracraneal. Es sumamente importante. Qué grado de sedación le voy a dejar a mi paciente, cómo está en cuanto a la analgesia, si requiere a lo mejor agregarle un bloqueador neuromuscular. Siempre estar checando la glucometría. La glucometría baja es una causa de alteraciones neurológicas. La glucosa muy alta también puede ser. Entonces, algunos marcan lo más clásico, entre 140 y 180, ¿sale? Si quieren llevarlo a lo mejor muy estricto de glucosa, pueden causarles hipoglucemias y eso aumentar la mortalidad. Así que
En los pacientes hiperglucémicos, con que se lo controlen entre 140 y 180, le disminuyen la mortalidad. Así que no se preocupen más. Claro, tampoco va a ser como una vez me comentaron, oiga doctor, el paciente trae 90 de glucosa. Y yo, pues está bien, ¿no? Sí, pero pues le voy a pasar el glucosado para que ande entre 140 y 180. Y pues obviamente no es así, ¿no? Bueno, la presión intracraneal es muy importante que la estemos evaluando. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de mantener una buena presión de perfusión cerebral. Y recordemos que la fórmula de la presión de perfusión cerebral es presión arterial media menos presión intracraneal. Por lo tanto, en un neurocrítico debemos estar manteniendo una buena presión de perfusión cerebral que va entre 50 a 70 como algo bastante adecuado. Ni menos de esta presión de perfusión cerebral ni más se ha demostrado que tenga un beneficio mayor a nuestros pacientes. Entonces con esto vamos a evitar que se aumente la lesión cerebral, que no se aumente o se genere una lesión cerebral secundaria, aparte de lo primario que ya está teniendo de daño. Vean ustedes, ahí esa es la de la terapia intensiva del doctor Orlando. Vean ustedes cómo se le está poniendo un catéter intraventricular por los intensivistas y tiene 35 de presión intracraneal. Vean ustedes, 35 de presión intracraneal ese paciente, ¿sale? Bueno, 37, ahí ya se fue. 37 de presión intracraneal media y 85 de PAM. Entonces, 85 menos 37, este paciente tiene alrededor de 48 de presión de perfusión. Como 50 está bastante decente. Así que este paciente pues tendrían que ponerle todas las medidas antiedema, la cabecera central a 30 grados, el uso de a lo mejor soluciones hiperosmolares, sedación más profunda, etcétera, etcétera, etcétera. Si no se tiene la posibilidad de colocar un catéter intracraneal para monitoreo de la PIC, pues entonces podemos inferirlo con un índice de pulsatilidad de las arterias cerebrales, nada más que se tiene que ser con un Doppler transcraneal, o estar evaluando el diámetro de la vaina del nervio óptico. Más de 5.4 marcan algunos, más de 5.6 algunos estudios más grandes. Entonces te traducirá una presión intracraneana elevada. Vean ustedes también en este caso, ese es el mismo paciente, para que vean cómo correlaciona. Ahí tiene 0.6, o sea, más de 6, 6.2 milímetros o 0.62 centímetros es lo mismo, y vean cómo está correlacionando con esa presión intracraneal. Así que pues es otra opción, no hay pretextos. Estar monitorizando a un paciente neurocrítico sin medirle o inferirle la presión intracraneal es como estar midiendo un paciente o manejando un paciente con choque sin medirle la presión arterial. Así que hay que tener muchísimo cuidado con esa situación. Vean ustedes como el diámetro de la vaina del nervio óptico correlaciona con un aumento de la presión intracraneal bastante gráfico aquí en este paciente que tuvo Orlando justamente del día de hoy. Y entonces hay que estar evaluando la escala de sedación que va a tener mi paciente. No es una receta de cocinas para todos. Lo ideal sería que cuando el paciente no lo merite, se mantenga en un RASS de 0 a -2. O sea, máximo una sedación ligera. De 0 a -2, ese sería lo ideal. Ni que tenga ansiedad, ni que esté agitado, muy combativo, ni muy agitado ni combativo, ¿sale? Ni que tenga una sedación profunda. Repito, en medida de lo posible. Porque, como ya lo vieron, paciente neurocrítico, un paciente con un broncoespasmo severo, un paciente con un síndrome de estrés respiratorio severo, un paciente con tórax inestable aún no resuelto y una paciente con una hipertensión intraabdominal, un síndrome compartimental no resuelto, también necesitará quedarse sedado profundamente. Ahí sí, un RASS de -4 o -5 sería lo ideal para estos pacientes. Repito, paciente neurocrítico, paciente con una broncoespasmo severo, un autopip, un paciente con un PIB intrínseco muy elevado, pacientes que tengan un tórax inestable, pacientes que tengan una síndrome compartimental abdominal, obviamente que no estén resueltos, y pacientes que
También, por ejemplo, pacientes que tengan estatus epiléptico refractario o superrefractario, que son al final de cuentas neurocríticos, también no olviden que debe de permanecer sedado profundamente, ¿sale? Entonces, de ahí en fuera, una neumonía leve, un edema pulmonar cardiogénico, un choque séptico, algunas otras cosas casi siempre está bien, en contrario, se benefician más de no estar tan sedados profundamente, ¿vale? Y obvio, también estar evaluando siempre la escala del dolor, siempre ver los movimientos corporales, ver la expresión facial, ver la tensión muscular. Si mi paciente tiene un CPOT de 2 o más de 2, perdón, es paciente con dolor. Si gesticula, si tiene movimientos anormales, si tiene tensión muscular, asuman que tiene dolor. ¿Y por qué tiene dolor? Puede ser por el tubo endotraqueal, puede ser porque se le puso un catéter y no le pusieron anestesia, puede ser que tenga una mala posición, que tenga metido algún dispositivo que esté comprimiendo ahí la piel, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces siempre hay que optimizar en medida de lo posible la pseudoanalgesia, que incluye el RAS y que incluye el CPOTS, ¿sale? Ahora, ya vamos por la recta final, no se preocupen. La exposición. Claro, en trauma, por ejemplo, siempre hay que estar viendo que no tengan una lesión, bla, bla, bla. Que también puede ser en terapia intensiva. Pero acá hay que estar evaluando siempre la fiebre. Y no estoy diciendo que manejemos la fiebre. Solamente les estoy diciendo que hay que realizar un abordaje de la fiebre. Saber por qué está ocurriendo este proceso. Si es un proceso infeccioso, por ejemplo, una neumonía asociada a ventilación o una infección relacionada a catéteres, infecciones de sitios quirúrgicos, infección de vías urinarias agregadas, sinusitis también cuando se ponen sondas nasogástricas puede causar más sinusitis que si la pusieran orogástrica, colecistitis acalculosa, etcétera. Y lo que está recomendado es que se ponga manejo de fiebre regularmente paracetamol, vía oral si se puede, y si no hay posibilidad de, o si no tolera la vía oral, pues intravenoso, pero son igual de efectivos. En pacientes neurocríticos donde su pronóstico empeoran cuando tengan fiebre, o pacientes que tengan demasiada fiebre con más o igual de 41 grados, ahí sí podría llegar a requerir control de fiebre. En grupos especiales como la embarazada, también hay que controlar la fiebre porque incluso es una causa de paro cardíaco per se. Entonces también es importante que esto lo tengan en cuenta. Otra cosa importante, si el paciente tiene asincronías con el ventilador, podría considerarse manejar la fiebre también, ¿vale? Muy bien. Y esto para estos servicios de enfermería es sumamente valioso como para todo el paciente, obviamente, pero ellos y ellas son mucho más expertos que es en prevenir las úlceras por presión. Y ya no se dice úlceras por decúbito. ¿Por qué? Porque puede estar el paciente en supino o puede estar en prono. Así que en cualquiera de las dos siempre hay que verificar que no haya zonas de presión en las salientes óseas para que no vaya a haber algún grado de lesión dérmica. O si ya las tiene, pues entonces comenzar el tratamiento. La F de Food de alimentación, recuerden que el paciente que no se nutre va perdiendo más masa muscular que aquel que se nutre. Entonces hay cosas importantes que a veces no vemos fuera de terapias intensivas, pero los pacientes cada vez son más atendidos fuera de terapia porque no hay lugar dentro de la terapia, son muy pocas camas, entonces el paciente luego está en piso y es un paciente crítico y lo tenemos varios días en ayuno, ¿sale? Se debe de plantear la posibilidad de iniciar la dieta en las primeras 24, 48 horas, unas 500 kilocalorías, se puede iniciar a 1.3 gramos de proteínas por kilo, entonces eso es importante que lo vayamos teniendo en cuenta. Obviamente 1.3 gramos por kilo en 24 horas de esa total que salga, lo que le corresponda a las 500 kilocalorías de entre lípidos, carbohidratos y proteínas, se lo vamos a dar en 24 horas para que no tenga problema de tolerancia, pacientes con ayunos muy prolongados que tengan algún síndrome de realimentación, etcétera. Entonces, lo que quiero aquí transmitirles es que siempre estén vigilando si su paciente va a necesitar o va a ponerse ya con una nutrición. A veces no se puede enteral porque tiene alguna cirugía de tubo digestivo reciente, ¿ya? Porque no tolera definitivamente. Entonces se le podría poner también una parenteral en lugar de la enteral en lo que tolera la
la vía enteral. ¿Sale? Entonces, eso es bien importante que lo tengan en cuenta. La alimentación. La alimentación causa muchos beneficios. Evita translocación bacteriana, evita la pérdida de masa muscular. Obviamente el diafragma es músculo y si no lo nutrimos bien vamos a tener más posibilidades de fallo al retiro del ventilador. Lo que hace es prevenir úlceras gastroduodenales a los pacientes que los nutrimos adecuadamente, ¿vale? Y es mejor que esté con dieta enteral a que esté con algún protector de mucosa. Se ha demostrado que el quitarles el pH ácido favorecerá a que proliferen más bacterias y a que existan más neumonías asociadas a la ventilación. Así que hay que tener mucho cuidado con pues dejar a mi paciente en ayuno. Esto trae muchos beneficios. ¿Vale? Y algo también muy importante es la rehabilitación oportuna. Algunos pueden decirle rehabilitación temprana, algunos dicen que no, que porque temprano no es bueno. Por eso yo le pongo oportuna, ¿verdad? Con el equipo de trabajo aquí del Hospital General de México de fisioterapia intensiva. Miguel, Beto, ahí están en acción. Creo que déjame le adelanto porque son videos y no pueden salir las caras de los pacientes, pero ellos están ahí movilizando, vean ustedes, con ventilación no invasiva, movilización o inclusive intubados, inclusive con una bipedestación, pero bueno, ya esto es cuestión de gente experta que hace eso para que las secuelas de los pacientes post-UCI sean lo menor posible. Dicen por ahí, estamos sacando pacientes vivos, pero funcionales. Entonces, por eso siempre hay que pensar en la rehabilitación oportuna de nuestros pacientes. Y bueno, ya por último, recordarles que hay que evitar balances hídricos positivos, las asincronías del ventilador, que mi paciente tenga alguna lesión pulmonar inducida por el ventilador, infecciones agregadas de catéteres, ondas, etcétera, que no se desnutra nuestro paciente, que lo rehabilitemos tempranamente y que humanicemos al paciente crítico. Así que bueno, aquí no sería evitar rehabilitación, sería fomentar la rehabilitación temprana. Ojo, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y ya para llevar a casa, como última diapositiva, recuerden el ABCDEF del paciente crítico. Permeabilidad del tubo, que esté bien colocado, que esté bien inflado el CUF, que la cabecera esté entre 30 y 45 grados, que esté bien programado el ventilador mecánico, que tengamos buenas metas de presiones, metas de gases sanguíneos. En la C que evaluemos si el paciente está chocado y qué tipo de choque tiene, qué líquido va a ocupar, si es también si ocupa vasopresor, si ocupa inotrópico, si está sobre reanimado, desreanimarlo. En lo neurológico siempre estar evaluando si es neurocrítico, cómo está la presión intracraneal, el grado de sedación, la analgesia adecuada, una glucometría adecuada, evitar el abordaje de la fiebre. Acuérdense, abordaje regularmente no se trata a menos que sea neurocrítico o que tenga más o igual de 41 grados, cuando tenga sincronías o que sea embarazada, evitar úlceras por presión y la alimentación y el estado nutricional y pues obviamente la movilización. Entonces, conclusión, hay que siempre pensar ordenadamente y actuar al mismo tiempo, estar viendo todas las situaciones que mi paciente pueda llegar a tener y obviamente nunca olviden pues el tratamiento específico de la patología que lo llevó a estar en la situación de paciente crítico. No nos gusta decir, si se dan cuenta, terapia intensiva siempre porque muchos de los pacientes no están en esta unidad. Así que pues muchas gracias a todos los que estuvieron aquí presentes en esta sesión mensual. Espero que les haya gustado. Gracias a todos los que nos están mandando ahí me encorazona. Ya vi a Miguel, los fisios del Hospital General de México, así es. Y pues espero que les haya gustado. Aquí va a quedar guardada esta presentación. Recuerden, si quieren formar parte como socios de la Sociedad Mexicana de Medicina Crítica y Emergencias, manden un inbox a este perfil de Facebook para que puedan afiliarse y tener beneficios que ya los están descubriendo y que obviamente estas sesiones van a ser después pues exclusivos para nuestros socios activos a la Sociedad Mexicana de Medicina Crítica y Emergencias. Muchas gracias a todos. Espero que les haya gustado. Espero que haya cumplido con el objetivo de aterrizarles un sistema de abordaje en nuestro paciente en estado crítico. Nos vemos en
la siguiente sesión, el próximo mes de febrero, con algunos temas relacionados obviamente a partir de este apasionante tema que es el enfermo en estado crítico. Gracias a todos, déjenos ahí su corazón, en corazón, y antes de salir a ver si pueden compartir la transmisión y etiquetar a sus compañeros profesionales de la salud. Nos vemos, gracias.